Oh, aleluya. Es un gran privilegio que Él nos da, de que nosotros, sus hijos, a pesar de nuestra mortalidad, a pesar de nuestra debilidad, podamos cantarle al Dios único y verdadero, aquel que tiene poder para salvarnos, pero que también tiene poder para preservarnos en la salvación. Yo quiero invitarla a que usted tenga un tiempo de oración conmigo antes de recibir la palabra de Dios en esta noche. Aleluya. Diga conmigo estas palabras del Salmo 84, versículos 5 al 7. Diga conmigo: Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, proclamamos que somos bienaventurados, porque en ti están nuestras fuerzas, Señor. Señor, tú eres la fortaleza de nuestras vidas, tú eres la fortaleza de nuestros hijos, tú eres la fortaleza de nuestros hogares, Señor. Nuestro corazón, Padre Santo, está en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, tú cambias nuestro valle de lágrimas en fuente, Señor. Iremos de poder en poder y veremos a Dios en Sión. Diga conmigo, diga: yo voy a ver a Dios magnificarse, glorificarse en mi vida. Él va a transformar mi corazón, Él va a cambiar mi manera de pensar, Él va a cambiar mi manera de hablar, Él cambiará mi casa, Él cambiará mi vida, Él cambiará los míos para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora proclame el Salmo 89, los versículos 21 al 24 conmigo. Diga: Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos, Señor, que tu mano estará siempre con nosotros. Diga eso, diga: la mano de Dios siempre estará a mi favor, conmigo, para socorrerme, para levantarme, para transformarme. Aleluya, en el nombre de Jesús. Tu brazo también nos fortalecerá. Padre, tú eres la fortaleza de tu pueblo, tú eres la fortaleza de tu iglesia, tú eres la fortaleza de tus ministros, tú eres la fortaleza de tus ovejas, Señor. No nos sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad nos quebrantará. Diga conmigo en esta noche, diga: Padre Celestial, declaramos en el nombre de Jesús que no seremos sorprendidos por las maquinaciones de Satanás. Los planes y las maquinaciones del enemigo no prevalecerán en nuestra contra y en nuestras vidas y en nuestros hogares, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, declaramos que tú quebrantarás delante de nosotros a todos nuestros enemigos, los herirás a los que nos aborrecen, Padre. Oh, estos pseudo movimientos de Satanás levantándose por todo el mundo serán avergonzados, no por tu iglesia, no por nosotros, sino por ti, que peleas nuestras batallas, Señor. Tu verdad y tu misericordia estarán con nosotros, y en tu nombre seremos exaltados en poder. Diga conmigo: aunque ahora soy cola, nunca me quedaré siendo cola. Llegará el momento en que el Dios Todopoderoso me exaltará. Diga: yo echo mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora diga conmigo: Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros esta noche te pedimos nos permita llegar a ser un pueblo grande, fuerte, abundante, próspero y santo. Señor, permítenos que de tu mano este año vayamos a una estación de grandeza, de crecimiento y de riquezas. Permítenos esperar milagros y no tragedias. Señor, alimentanos, fortalécenos, vivifícanos y bendícenos por medio de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo proclamo, como sacerdote, como pastor de Dios en esta noche, aleluya, la bendición sacerdotal que Dios le dio a Moisés y Aarón para los hijos de Israel en Números capítulo 6 versículo 24-27, la proclamo sobre tu vida. Iglesia Maranata, que el Señor Jehová te bendiga
bendiga y te guarde. Que el Señor Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y la iglesia del Señor responde: amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Bendiga su santo nombre. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Adoramos y bendecimos a aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. ¿Qué significa ser cristiano? Escucha esto. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cómo debemos vivir? O por lo menos, ¿cómo debemos aspirar a vivir los cristianos? ¿Qué debemos tener en cuenta como cristianos para agradar a aquel que nos llamó por su gracia y gloria eterna? Todas estas preguntas se responden en una sola frase de Hechos capítulo 2 versículo 42. Dice la palabra del Señor allí: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Encontramos que los primeros cristianos se dedicaron a las enseñanzas o a la doctrina de los apóstoles, y allí fundamentaron y acrecentaron su fe. Y yo quiero que usted me escuche atentamente en esta noche. La fe cristiana nace del oír el evangelio. Romanos capítulo 10 versículo 17 lo dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. La fe nace, la fe viene a mi vida por yo oír la palabra. Pero la fe no se puede quedar en un estado inmaduro. La fe tiene que ir de gloria en gloria. Mi fe se tiene que incrementar, como los discípulos le dijeron a Jesús en Lucas capítulo 17 versículo 5: aumentanos la fe. O sea, usted y yo no podemos pretender tener hoy la misma fe que tuvimos cuando nacimos de nuevo. Aunque la Escritura dice que Dios le da a cada uno una medida de fe, se supone que usted y yo, con el paso de los días, con el paso del tiempo, tenemos que madurar en nuestra fe. Aleluya. La fe nace por el oír la palabra de Dios, pero la fe se tiene que incrementar. La fe se incrementa y desarrolla de seguir las enseñanzas de los apóstoles. ¿Escuchó eso? Usted no se puede quedar solo con el principio. Usted tiene que ir al desarrollo. Diga eso conmigo, diga: yo no me puedo quedar con el principio. Yo tengo que ir al desarrollo. ¿Y qué es lo que se va a desarrollar en mí? Una conciencia. ¿Qué es lo que se va a desarrollar en mí? Un carácter. ¿Qué es lo que se va a desarrollar en mí? Un espíritu, una actitud. Todavía hay mucho creyente inmaduro dentro de las congregaciones. Pero ¿sabe por qué? Porque no están haciendo lo que los mandaron a hacer. Pastor, ¿y exactamente qué los mandaron a hacer? Y los primeros cristianos, dice, todos los creyentes se dedicaban. ¿A qué se dedicaban? A las enseñanzas de los apóstoles. Yo te hago una pregunta: ¿estás tú dedicado enteramente a estudiar con tu padre espiritual, con tu pastor, la palabra de Dios? ¿Estás tú enteramente dedicado a repetir los mensajes para afianzar las enseñanzas que se te dan? Tú recibes una palabra que te tiene que transformar, que te tiene que cambiar la vida. Si la palabra de Dios no cambia mi vida, no es culpa de la palabra de Dios, es culpa mía por no atenderla como se debe. En estos días, el día lunes, estuve en un grupo de oración con unos hijos, y yo les decía acerca de la dinámica de mi corazón. Cuando hablamos de la dinámica del corazón, lo que estamos hablando es del movimiento del corazón. Pastor, ¿el corazón tiene movimiento? Claro que sí. Y cuando hablo de corazón, no me estoy refiriendo a la válvula física que bombea sangre por todo nuestro cuerpo. A ese corazón no me refiero. Cuando hablo de corazón, me refiero a tu yo consciente, a tu personalidad. Es imposible que tú me digas a mí que tú en un año de que llevas como cristiano, tú no has crecido a la imagen y semejanza de Jesús. Porque la meta del crecimiento cristiano no es ser pastor. La meta del crecimiento cristiano no es ser apóstol. La meta del crecimiento cristiano es ser hecho conforme a la imagen de Jesús. ¿Cómo es posible que haya cristianos
que hoy en día tienen las mismas actitudes que tenían antes de ser cristianos. ¿Sabe dónde está el problema? Que ellos no se han dedicado a entender y a obedecer la palabra. Yo les demostraba a esas personas que estaban conmigo en este grupo que hay 3 cosas básicas para el crecimiento y el desarrollo de un carácter cristiano. La primera y la más importante de todas, y usted se va a sorprender con esto: interesarse por entender lo que se te predica. Cuando nuestro Señor Jesucristo terminó la parábola del sembrador, dice que la multitud se fue y los que estaban cerca de Jesús con los 12, no está hablando de los 12, dice los que estaban cerca de Jesús con los 12. O sea que había un grupo de personas, aparte de los 12 discípulos de nuestro Señor, que estaban siguiendo a Jesús y se interesaron por entender la palabra de Dios. Wow. La multitud vino por milagros, pero estos no vinieron por milagros. Los que estaban cerca de Jesús con los 12 vinieron porque querían entender la palabra de Dios. Y ese es el primer paso y el más importante para usted entender la palabra y poder crecer a la imagen de Jesús. Si usted no se interesa por entender las escrituras, si usted no se interesa sino para que el pastor haga una oración casi que mágica y le cambie su circunstancia para usted regresar a sus antiguos pecados y volver a caer en desgracia, entonces usted va a tener una vida espiritual rutinaria. Caigo, me levanto, caigo, me levanto, me levanto, caigo, y usted nunca va a crecer en el carácter de Cristo. No, mis amados, tenemos que empezar a madurar esa fe que tenemos. ¿Y cómo se madura la fe que tenemos? Paso número 1, tú tienes que interesarte por entender. Una sola pregunta: si tú me dices a mí, yo no entendí muchas cosas del mensaje, ¿por qué no lo vuelves a ver en YouTube? ¿Por qué no lo vuelves a ver en Facebook? ¿Por qué no lo vuelves a escuchar? ¿Sabes por qué? Porque tú dices, lo que yo necesito simplemente es que me solucionen un problema. Como cuando usted tiene dolor de cabeza y se toma el acetaminofén. Usted no está interesado en lo que está manifestando el dolor de cabeza, sino simplemente en remediar el dolor de cabeza. Y usted no puede vivir la vida cristiana así, porque la vida cristiana es mucho más que un milagro. Wow. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? La vida cristiana es mucho más que un milagro. Y no estoy diciendo ni estoy negando que los milagros no tengan ocasión de ser. Claro que tienen ocasión de ser, pero usted no puede ir tras un milagro todo el tiempo. ¿Usted cree que Pablo vivió tras un milagro para él todo el tiempo? Si Pablo hubiera vivido tras un milagro para él todo el tiempo, pues Pablo no hubiera hecho lo que hizo, y Pablo no hubiera vivido la clase de vida que vivió. Lea 2 de Corintios capítulo 11 y capítulo 12 y usted se dará cuenta que la vida de Pablo, lejos de ser placentera, lejos de ser cómoda, fue completamente lo contrario. No fue ni placentera ni cómoda, fue una vida de sacrificios, fue una vida de ayunos. Pero ¿por qué Pablo se enfrentó a esos sacrificios? ¿Por qué Pablo ayunaba? ¿Por qué Pablo sufría por causa del nombre de Jesús? Porque Pablo maduró su fe. ¿Sabe que cuando tantas personas se quejan literalmente de bobadas y de estupideces, y tantas personas se desaniman por cualquier escollo que les sale en su camino como cristianos? ¿Saben lo que ellos están diciendo? Que son niños espirituales. Los niños espirituales tienen esta característica: todo los desanima. Y cuando las cosas no salen como ellos esperan, ellos ahí mismo se enojan o se quieren enojar con Dios, con el pastor y con la iglesia. Ya no les sirve nada. Oh, es que yo no me siento. Esto no es de sentirse, mi amado. Con todo amor y respeto se lo digo. Esto es de crecer. Esto es de desarrollarse. Esto es de madurar. Oh, aleluya. Vuelvo a la frase con la que comencé este punto. La fe cristiana nace de oír el evangelio, pero se tiene que incrementar y desarrollar de seguir las enseñanzas de los apóstoles. La pregunta que surge de esta realidad es: ¿de qué manera llega hasta nosotros esta doctrina o enseñanza de los apóstoles? La respuesta está en sus epístolas o cartas. Wow. Las epístolas o cartas apostólicas que hay en el Nuevo Testamento son la clave para el desarrollo
de tu personalidad como cristiano. Escucha lo que te estoy diciendo, para el desarrollo de tu personalidad como cristiano, no de tu personalidad como persona, como varón o como mujer. No, de tu personalidad como cristiano, de tu personalidad en Cristo. Aleluya. Hay gente que solamente viven para una persona, ellos. Y le voy a decir una cosa: si usted solamente vive para usted ya está descarriado, aunque usted profese el cristianismo, porque la Biblia establece que nosotros ya no vivimos más para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. En estas 21 epístolas encontramos la respuesta a las 3 preguntas con las que iniciamos este mensaje. ¿Qué es un cristiano? La respuesta está en las 21 epístolas de los apóstoles. ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿O cómo debe aspirar a vivir un cristiano? La respuesta está en esas 21 epístolas. ¿Y cómo un cristiano agrada a Dios, que lo llamó por su gracia? La respuesta está en esas 21 epístolas. Wow. En la presente lección, hoy, permítame hablarles de la doctrina de los apóstoles. Hay sin lugar a dudas varias verdades que debemos tener en cuenta sobre la doctrina apostólica. En primer lugar, esta doctrina es el resultado del ministerio de enseñanza del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo afirmó. ¿Sabe por qué la doctrina apostólica de las 21 epístolas debe ser primordial para usted y para mí? Porque es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en la vida de ellos. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, en Juan capítulo 14 versículo 25 y 26, dijo lo siguiente: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Wow. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Usted ha escuchado este versículo: cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Usted lo ha escuchado. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. ¿Sabe qué sigue en el verso 10? Pero Dios nos las reveló por el Espíritu. ¿Sabe dónde están las cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido a corazón de hombre? Están en las 21 epístolas apostólicas. Están en el libro de Apocalipsis, está en el libro de Hechos y está en los 4 evangelios. Ahí está. Él os enseñará todas las cosas, y no solamente os enseñará, os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Usted sabe por qué Mateo, Lucas, Marcos y Juan escribieron los evangelios? Porque el Espíritu Santo se los recordó. Por eso es que esa escritura es inspirada por Dios, porque fue el Espíritu Santo el que les enseñó y les recordó todas las cosas. En Juan capítulo 15 versículo 26 y 27, nuestro Señor dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Las 21 epístolas apostólicas son el testimonio que el Espíritu Santo nos da de nuestro Señor Jesucristo. Permítame decirle algo: los 4 evangelios narran la historia de Jesús en la tierra. Las 21 epístolas nos dicen lo que esos 4 evangelios significan. Y le voy a decir otra cosa: para usted entender realmente el Antiguo Testamento, para usted entender la ley ceremonial, para usted entender la ley eterna de Dios, para usted entender por qué usted como gentil, porque usted como una persona que no pertenece al pueblo de Dios fue incorporado en el pueblo de Dios a través de la sangre de Jesús, usted tiene que ver la Biblia a través de los apóstoles, porque el canon se completó en esas 21 epístolas. O sea que una persona, míreme, una persona que niegue la importancia de las epístolas nunca tendrá un desarrollo consciente y verdadero de Cristo en su vida. Si usted y yo no nos alimentamos de las epístolas apostólicas, usted y yo nunca iremos a un crecimiento y a un desarrollo de Cristo en nosotros. Y vosotros, dice Jesús, daréis también testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que esas 21 epístolas son el testimonio del Espíritu Santo sobre Jesús
y son el testimonio apostólico sobre Jesús. Aleluya. Y nuestro Señor afirmó en Juan 16:7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, se los enviaré. Versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Noten una cosa: Jesús era consciente que Él no le podía enseñar más allá de los fundamentos a los apóstoles nada, porque ellos no tenían la capacidad para entender. ¿Quiere que le enseñe una cosa? El testimonio apostólico en esas 21 epístolas son el fundamento y son el instrumento para abrir nuestras mentes a realidades espirituales que nosotros ni nos imaginamos. Escuche lo que le voy a decir. Jesús está hablando con Nicodemo y Jesús le dije: Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales. ¿Sabe cómo llamó Jesús la regeneración del espíritu? ¿Sabe cómo llamó Jesús el nuevo nacimiento? Lo llamó cosa terrenal. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El apóstol Pablo tuvo una experiencia sobrenatural. Él dice que él fue llevado al tercer cielo, donde vio y oyó cosas que al hombre no le es dado expresar. Y mi padre, el apóstol Hugo, me enseñó que él como hombre no las pudo expresar, pero en su don apostólico, en su don ministerial, él se dio cuenta y él lo pudo expresar en la Biblia. Una sola pregunta: ¿de dónde sacó Pablo la transformación de nuestros cuerpos? De 1 Corintios capítulo 15. ¿De dónde sacó Pablo de que cuando Jesús venga sonará la trompeta? ¿De dónde sacó Pablo la resurrección? ¿De dónde sacó Pablo la glorificación del cuerpo? Pues del evangelio que escuchó en el cielo. Las 21 epístolas apostólicas son el testimonio de las cosas que ojo no vio, de las cosas que oído no oyó y de las cosas que no han subido a corazón de hombre. ¿Por qué tenemos una iglesia niña? Por una sola razón: porque nos hemos dedicado a leer libros y no nos hemos dedicado a estudiar, a escudriñar, a comer las epístolas. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad. ¿Sabe dónde está la verdad de Cristo? En las 21 epístolas. Ahora no se vayan al extremo de decir: el pastor Gabriel dijo que el Antiguo Testamento ya no es necesario. Yo no estoy diciendo eso, porque yo creo en el canon de toda la escritura. Yo sé que la Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que estoy tratando de comunicarle a usted que es que esta noche, por medio del Espíritu Santo y la palabra, hay un énfasis para la iglesia, por lo menos la que yo pastoreo y por lo menos la gente que se conecta conmigo. Tenemos que comernos esas 21 epístolas. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. La verdad a la que el Espíritu Santo guió a los apóstoles está en esas 21 epístolas. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué era lo que el Espíritu Santo oyó? ¿Sabe qué fue lo que el Espíritu Santo oyó en el cielo? ¿Y sabe qué es lo que el Espíritu Santo nos hace saber de las cosas que habrán de venir? Son la doctrina apostólica. Nosotros cometemos un error si ignoramos la doctrina apostólica y nos ponemos a leer libros de filosofía oriental. Una sola pregunta, mis amados: si el libro que tú estás leyendo no transformó ni siquiera al que lo escribió, ¿para qué tú te vas a desgastar leyendo un libro que no transforma ni al autor del libro? Tú tienes que leer la doctrina apostólica. Aleluya. Vamos a mi segundo punto. En segundo lugar, la doctrina apostólica es palabra de Dios. Diga conmigo, diga: palabra de Dios. Y todo aquel que la rechaza o altera está incurriendo en transgresión y acarreará maldición. Wow. Vuelvo a leer ese punto. La doctrina apostólica es palabra de Dios. Y todo aquel que la rechaza o altera está incurriendo en transgresión y acarreará maldición. Escucha lo que le voy a decir. Esta es una verdad muy fuerte
Y tenemos que tenerla presente siempre todos los que enseñamos y predicamos la palabra de Dios. Usted no se puede dar el lujo ni de oír, ni de ver, ni de recibir cualquier enseñanza o doctrina de cualquier predicador que no se conforme a las 21 cartas del Nuevo Testamento. ¿Quiere que le diga algo? En 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo le dijo a los corintios: ustedes reciben de buena gana cualquier evangelio podrido y cualquier evangelio torcido que les quieran predicar. Y no solamente reciben la enseñanza, reciben el espíritu, porque detrás de toda enseñanza hay un espíritu. ¿No dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 que el Espíritu Santo proclamaba que en los últimos días algunos apostarían de la fe, oyendo doctrinas demoníacas? O sea que los demonios también tienen doctrinas. ¿Sabes quiénes se inventaron el celibato para toda la cristiandad? Los demonios. Una sola pregunta: ¿por qué hay tanto problema de pedofilia? ¿Por qué hay tanto problema de homosexualismo en la iglesia católica romana? Porque esa doctrina de celibato, que el que va a servir a Dios tiene que ser célibe, se lo inventó el diablo, no se lo inventó la Biblia. Dios no lo estableció. Por eso ha sido un desastre a través de la historia. Por eso tenemos tanto chicharrón. Una sola pregunta: ¿por qué hay doctrinas de la iglesia cristiana evangélica que son demoníacas? Porque se las inventaron los hombres, y los demonios no están en la palabra de Dios. Santo, tú tienes que tener un celo, y lo voy a predicar en el tercer punto. Tú tienes que tener un celo por la pureza de la enseñanza que recibes. Aleluya. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 36 al 38. Mi segundo punto es: la doctrina apostólica es palabra de Dios, y todo aquel que la rechaza o altera está incurriendo en transgresión y acarreará maldición. Va lo que le dijo Pablo a los corintios en 1 Corintios 14, 37 al 38. ¿O acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? Wow. ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Y mire lo que Pablo dice: si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Le digo algo: si usted rechaza la doctrina de las 21 cartas apostólicas, Dios a usted lo va a rechazar. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? Si usted rechaza la doctrina de las 21 cartas apostólicas del Nuevo Testamento, Dios a usted lo rechazará. Usted no puede pretender tener una buena relación con Dios si usted no recibe la palabra de los apóstoles, de los primeros apóstoles, como es palabra de Dios. ¿Qué le dijo Pablo a los tesalonicenses? Nosotros damos gracias a Dios de que cuando oíste la palabra de Dios de nuestra boca, la recibiste no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, lo que es. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué tú no tienes un desarrollo espiritual? Porque tú hoy estás en el cielo y mañana estás en el infierno. ¿Sabes por qué? Porque tú no te has afianzado a la doctrina apostólica. Maranata, regresémonos a las escrituras. Dejemos de andar pensando en sueños y visiones y regresémonos a las escrituras. Oh, aleluya. El pastor Gabriel no cree en sueños y visiones. Sí, pero yo creo que el fundamento no está en el sueño ni la visión que tú tuviste. El fundamento está en la escritura. Va lo que le dice a los Gálatas. Vea lo que le dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 6 al 10. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Va lo que les dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Hay gente que me dice a mí: yo no necesito un libro, yo no necesito la Biblia para tener una buena relación con Dios. Pues eso no es lo que el Espíritu Santo le inspiró a Pablo a escribir. Pablo dijo: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, y yo me temo que hay un montón de gente que está siguiendo un evangelio diferente.
Si usted adora a la Virgen María por encima de Jesús, usted tiene un evangelio diferente. Si usted adora al pastor por encima de Jesús, usted tiene un evangelio diferente. Y lo va a decir abiertamente. Y si usted cree más en la cobertura de un ministerio apostólico que en la cobertura de nuestro Señor gran Dios, usted está siguiendo un evangelio diferente. Hay gente que han hecho de los pastores ídolos, y eso se llama pecado delante de Dios. Usted no me puede colocar a mí en el centro de su vida. Ya se lo he dicho por mucho tiempo. Usted tiene que colocar a Dios como el fundamento y como la sombra donde usted se refugia. Santo, que tanto evangelio diferente se predica hoy en las redes sociales. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta. Hay gente que aparenta predicar a Cristo, pero no lo predican, se predican ellos mismos. Que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Míreme, todo pastor que a usted le diga que si usted lo deja a él, a usted le va a venir maldición, ese pastor está mal. Todo mensajero que a usted le diga que él es la única boca de Dios para su vida, está mal. Yo nunca le voy a decir a usted eso. Yo le voy a decir, si usted se va a cambiar de iglesia, tenga cuidado con la doctrina que le van a enseñar. Tenga cuidado con el Cristo que le van a predicar. Cerciórese de que sea un verdadero Jesús, un verdadero evangelio. Y sobre todo, cerciórese de que no le prediquen una cosa que usted quiera oír, aunque sea mentiras. ¿Sabe qué dice Pablo? Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y dice Pablo, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Santo. Alterar la doctrina apostólica, alterar el evangelio apostólico es recibir maldición. Yo no creo en ninguna maldición hereditaria, pero yo sí creo en esta maldición. Tú me vas a decir a mí que yo nací de nuevo y todavía cargo con la maldición de mi tatarabuelo. Mentira del diablo. Eso no es doctrina apostólica. Eso no lo enseña el Nuevo Testamento. Muéstrame verso y capítulo del Nuevo Testamento. Además, si tú me dices a mí que tú estás cargando con una maldición y me sacas a Éxodo capítulo 33 versículos 5 y 6 y 7, te voy a demostrar que tú no puedes quitar esa maldición, porque el que te maldijo fue Dios. Satanás no tiene poder para maldecir. Aleluya. Míreme, si usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted no está cargando ninguna maldición de ningún antepasado, porque es imposible, porque usted lo hicieron nuevo en Cristo Jesús. Usted fue recreado en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado para nosotros antes de nuestra salvación. Eso no lo enseñaron los apóstoles. Los apóstoles tampoco enseñaron que nosotros teníamos que ser ricos ni millonarios. Eso no es enseñanza apostólica. No. Ahora, tampoco enseñaron que usted tiene que ser pobre. Eso tampoco es enseñanza apostólica. ¿Sabe por qué se ha predicado un evangelio de pobreza y se ha predicado un evangelio de prosperidad? Porque no nos hemos fijado en lo que los primeros apóstoles enseñaron. Yo lo reto a usted a que lea las cartas del apóstol Pablo en orden cronológico. Ya se lo voy a dar. Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, Romanos, Colosenses, Filemón, Efesios, Filipenses, Hebreos, primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo. Ahí están las cartas del apóstol Pablo en orden cronológico. Léaselas y dígame dónde dice que usted tiene que ser millonario y dónde dice el apóstol que usted tiene que ser pobre. Ni lo uno ni lo otro. ¿Sabe de dónde nacieron esos extremos? De que nos desviamos de la doctrina apostólica. Por eso nosotros tenemos que retornar al evangelio de Jesucristo, al evangelio de la escritura, a la palabra que Dios inspiró en esos hombres que eran santos.
Aquí Pablo está diciendo: el que pervierta el evangelio está maldito. Esa es la maldición que pesa sobre mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque no se han dado la tarea de entender lo que les enseñaron. ¿Qué le dijo el médico amado? ¿Qué le dijo Lucas a Teófilo? ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo: vamos a la palabra para no inventar, porque no recuerdo bien el texto, entonces no quiero inventar. Lucas capítulo 1. Esto no estaba en mis notas, pero yo quiero que el Espíritu Santo gobierne esta predicación, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Note una cosa: Lucas llamó al testimonio apostólico aquí ciertísimo, y dice que a ellos les enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes fueron los que lo vieron con sus ojos? Los 12 apóstoles, y fueron después ministros de la palabra. Entonces dice Lucas: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que conozcas bien, para que sirve la bendita doctrina apostólica, para que usted y yo conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. ¿Sabe por qué a tanta gente la han engañado con la misma Biblia? Porque no se dieron a la tarea de conocer bien la verdad de las cosas de las cuales fueron instruidas. Usted tiene que leer su bendita Biblia. Usted tiene que dedicarse a la lectura. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo: dedica a la lectura. Dedícate. Aleluya. Volvamos a Gálatas capítulo 1. Dice: le caiga la maldición. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Y vea lo que el apóstol dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no predica las epístolas? Porque quieren ganarse el favor de la gente, no el de Dios. Vaya segunda de Timoteo. Vamos a darle a esto. Vaya segunda de Timoteo, capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 4. Vaya. Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que no necesitamos la doctrina, que no la necesitamos. Y entonces, ¿por qué dice aquí redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina? ¿Con qué es que el pastor tiene que trabajar con la gente? Con la doctrina. Con todo respeto lo va a decir, no con psicología. La iglesia se llenó de psicólogos, no de predicadores de la doctrina apostólica, sino que teniendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cómo se le ocurre a dos pastores homosexuales proclamar que se van a casar? Que porque hay diversidad en la iglesia. La diversidad de la iglesia se manifiesta no en que recibe a la gente en pecado y no los confronta con su pecado para que nazcan de nuevo, sino que la diversidad se manifiesta en que hombres y mujeres de todas las naciones hoy somos el pueblo de Dios. Esa es la verdadera diversidad. Hay mucho engaño, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabe una cosa? La sana doctrina se sufre, y por eso es que mucha gente no la predica. Porque cuando usted comienza a predicar a Jesucristo, cuando usted comienza a predicar a Cristo crucificado, a usted lo van a perseguir. ¿Sabe por qué? Porque Satanás odia la sana doctrina. ¿Sabe quién es el enemigo número uno de la sana doctrina? El diablo. Recuerde que él es padre de mentira. Sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo voy a decir abiertamente: ese par de homosexuales, si no se arrepienten, van para el mismo infierno,
junto con todos sus seguidores, con iglesias, aunque tengan 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 personas, van para el infierno, porque es abominación delante de Dios. Y apartarán de la verdad. ¿Sabe dónde está la verdad que usted y yo seguimos? Y que fundamenta nuestra fe y que le da solidez a nuestra fe. Está en la doctrina apostólica. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a ¿qué? ¿A qué? A las fábulas. Toda persona que no predica y no quiere predicar la doctrina apostólica de las 21 epístolas, lo que está predicando son fábulas. Queda claro, dijo el apóstol, queda claro, aleluya. Pero un momentico que se me perdió el texto. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente. Y en esta noche tampoco yo quiero ganarme su favor. Lo que quiero es salvar su alma del infierno, sino el de Dios. Y va lo que dice Pablo: si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Si no predicamos la verdad con amor, con respeto, con sabiduría, pero la verdad, nosotros no somos siervos de Cristo. Aunque tengamos el título apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no somos siervos de Cristo, porque la verdad siempre te va a comprometer. ¿Sabe por qué mucha gente no la persigue? Porque no les dice la verdad. Y va lo que dice Apocalipsis capítulo 22, de la advertencia de no alterar, ni añadirle ni quitarle a la doctrina apostólica. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No se le puede quitar, no se le puede añadir. Lo que el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo, al apóstol Santiago, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, al apóstol Judas, lo que inspiró al apóstol Mateo, lo que le inspiró a Marcos, el hijo de Pedro, y lo que le inspiró a Lucas, el hijo de Pablo, es lo que usted y yo estamos llamados a creer y a vivir. El resto no tiene ningún sentido. Yo no puedo establecer la fe suya en el testimonio de una persona, aunque ese testimonio sea verdadero. Que nadie me saque de contexto. Yo creo en las experiencias de mucha gente. Hay un video de un hombre, se me va el nombre en este momento. Él testifica y apoya su testimonio en las escrituras, que él estuvo 23 minutos en el infierno. Y el Espíritu Santo me da testimonio a mí de que ese testimonio es verdad. Yo a ese hombre le creo por dos razones. Uno, por el testimonio del Espíritu Santo que recibo cuando escucho el testimonio. Lo he oído 3 veces. Y dos, porque todas las experiencias que tuvo las apoya en la escritura. Pero escúchame lo que le voy a decir. Pero yo no puedo fundamentar mi fe, por más cierto que sea el testimonio de esa persona, en lo que él experimentó. Mi fe tiene que estar apoyada en la escritura. Y en esta noche, en las 21 epístolas apostólicas, ahí está la verdadera doctrina apostólica. Y voy a mi tercer y último punto para concluir esta noche. En tercer lugar, la doctrina apostólica es la fe. Wow. No solamente es el fundamento y la consistencia de mi fe, no, es la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y tenemos que contender ardientemente por ella. ¿Sabe que hay muchos evangélicos que no les gustan este tema de la doctrina? Porque dicen, la doctrina divide. La doctrina no divide, lo que divide es la mentira. No sea usted insensato. ¿Yo cómo voy a seguir una doctrina demoníaca? Una sola pregunta. ¿Cuántos jóvenes con un verdadero deseo no ingresaron a un seminario católico para servirle al Señor y no fueron corrompidos por el pecado que allí se exhibió? Santo. ¿Sabe por qué? Porque se fundamentaron en la doctrina de los demonios. Aleluya. El celibato no es bíblico, no lo es, ni para los hombres ni para las mujeres. Eso no es doctrina apostólica, eso es doctrina nicolaíta, eso es doctrina babilónica. Una persona
puede tener un buen deseo por servirle a Dios, puede tener pasión por servirle a Dios, pero necesita el conocimiento. Porque si el conocimiento no fuera necesario, yo le garantizo que no tendríamos Biblia. Usted solamente creería en Dios a su manera, a su forma, y entonces usted iría para el cielo. Si hay una Biblia y si hay 21 cartas apostólicas, es porque nosotros necesitamos el conocimiento. Aquila y Priscila, compañeros de un matrimonio que eran compañeros de Pablo, hacían tiendas como él y se convirtieron en el ministerio del apóstol. Dice la Biblia que Pablo estaba en Éfeso y ellos estaban en Corinto y escucharon a Apolos predicar. ¿Sabe qué dice la Biblia de Apolos? Que era un varón elocuente. ¿Sabe qué dice la Biblia de Apolos? Que él era un varón poderoso en las escrituras. Pero cuando Aquila y Priscila, que tenían la doctrina de Pablo, escucharon a Apolos, después de que terminó el culto, lo trajeron donde ellos. Y dice la Biblia, y les pusieron más exactamente el camino. Y cuando Apolo recibió la instrucción de Aquila y Priscila, dice que pasó a las regiones de Corinto y dice que allí fue de mucho beneficio por la gracia de Dios. ¿De qué sirve que usted tenga una pasión tremenda, pero usted sea un ignorante de la doctrina apostólica? ¿Sabe una cosa? Usted con su pasión lo que va a hacer es enredar a la gente. Hay que no entienden la libertad que predicaba el apóstol Pablo y la tergiversan, y eso lo vamos a ver enseguida. Hay gente que no entiende las escrituras y lo que hacen es enredar a los oyentes. En el corazón de todo verdadero cristiano hay un celo por preservar la pureza del evangelio y la doctrina que fundamenta su fe. No me diga que usted es cristiano y a usted no le importa lo que usted cree. Entonces usted no es cristiano nada. Los verdaderos cristianos somos celosos de lo que creemos. Y somos celosos de una sola cosa: ¿de dónde usted sacó eso? Yo le saco una pregunta: ¿de dónde sacaron que Jesús sacó a Judas del infierno? ¿Sabe de dónde lo sacaron? De un cuento chino. Y usted ve iglesias enteras gritando amén a una barbaridad de herejía de esas. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la herejía es una obra de la carne. El predicador que le diga a usted que Judas está en el cielo, que porque cuando Jesús fue al infierno y testificó a los espíritus encarcelados, Judas estaba ahí y creyó, ese predicador dijo una herejía. Y ese predicador ese día estaba en la carne. No voy a juzgar más allá, porque tampoco yo soy Dios. Pero lo que la persona dijo, y no estoy atacando a la persona, estoy atacando lo que dijo. Lo que la persona dijo no es bíblico. Empezando por esto. En Primera de Pedro capítulo 3, en el versículo que se cita, que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados, la palabra que se usa ahí para espíritu no se aplica a los seres humanos. Es que uno tiene que documentarse y uno tiene que buscar y uno tiene que escudriñar la Biblia para uno pararse aquí frente a esta cámara y hablar de parte de Dios. Si un predicador no está dispuesto a prepararse, entonces tampoco está dispuesto a hablar el nombre de Dios, porque lo que puede hablar puede afectar la fe de mucha gente. ¿Saben que hay gente que está convencida que Judas está en el cielo? ¿En serio? ¿Saben que hay personas que están convencidos de un montón de errores doctrinales? Porque los digo simplemente fulano de tal. No, mis amados, nosotros tenemos que ser celosos de la verdad. Mírame, yo no estoy en contra de la persona. Yo estoy en contra de lo que la persona afirma y nunca se retracta. Por ahí salió una predicadora, muy buena predicadora, y ¿sabe qué reconoció? Dijo: yo simplemente les dije en esta área lo que yo aprendí, y yo no discerní, y yo no colé. Simplemente como me lo enseñaron, lo enseñé. Ahora reconozco que es un error. Mis amados, usted tiene que tener un celo santo, no un celo demoníaco, no un celo carnal, no, un celo santo por la verdad. A usted le debe interesar de que lo que este predicador le predica, valga la redundancia, sea verdad. Yo le puedo predicar a usted cosas muy lindas que le puedan sacar lágrimas de sus ojos. Usted en mi predicación puede llorar y decir: ay, tan linda ese culto, se me erizó la piel y me puse muy linda. Pero si eso no es verdad, Dios no lo va a hacer.
este celo por preservar la pureza del evangelio y la doctrina que fundamenta nuestra fe ardía en el corazón del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y del apóstol Judas. Esta gente de la Biblia tenía en celo por la verdad. Gálatas capítulo 2 versículo del 1 al 5. Este pasaje que le voy a leer a mí me hizo estremecer en esta mañana cuando estaba haciendo esta predicación para usted. A lo que el apóstol Pablo dijo: luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, y esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí en Jerusalén me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté, escuche lo que dice Pablo, les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Yo te hago una pregunta, predicador: porque a ti nadie te puede corregir tus errores. Y Pablo expuso el mensaje a Pedro, a Juan y a Jacobo y les dijo: va, esto es lo que estoy predicando a los gentiles. Díganme ustedes si estoy predicando la verdad o no. Si un hombre como Pablo se expuso ante otros ministros y otros apóstoles para que le corroboraran o lo corrigieran su mensaje, ¿qué haces tú y qué hago yo? Diciendo: a mí nadie me puede decir nada, a mí nadie me puede corregir lo que yo predico. Hermanos, si lo que nosotros estamos predicando no es la verdad, vamos a llevar gente al mismo infierno. Santo, el sicario les mata el cuerpo, usted y yo les matamos el alma. Nosotros tenemos que asegurarnos de que lo que prediquemos sea verdad, no nuestra verdad, no la verdad que está en boga o que está en moda, sino la eterna verdad de Dios. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles. ¿Sabe qué dice Pablo? Si yo no hubiera predicado la verdad, todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles. O sea que toda la predicación que no se basa en la realidad de lo que los apóstoles expusieron por el Espíritu Santo es un esfuerzo inútil y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Pero yo tomo un poquito de agua. Incluso esa cuestión de la circuncisión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, dice Pablo, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. ¿Sabe qué es legalismo? Legalismo es que aún estando en Cristo, estando en Cristo, usted y yo nos devolvamos para cumplir las leyes ceremoniales de los hijos de Israel. Eso es legalismo. Legalismo no es decirle a la iglesia: seamos santos como Dios es santo. ¿Sabe por qué no? Porque un apóstol, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, del versículo 13 al versículo 21, nos manda a que no nos conformemos a los deseos que teníamos antes cuando estábamos en el mundo, sino a que seamos santos como Dios es santo. ¿Cuánta gente le dice a un legalista que porque uno predica que la gracia de Dios es el poder para santificarnos? ¿Quiere que le diga una cosa? Es gente indocta, es gente indoctrinada, es gente que no conoce la escritura y que se paran en un púlpito a escupir estupideces. Perdóneme que diga eso, pero es verdad. Santo. Y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Y quiere que le diga una cosa: nosotros, la iglesia del siglo XXI, nos hemos doblegado ante un montón de mentiras y de herejías de gente famosa, porque no queremos chocar con nadie. No queremos chocar con nadie. No queremos ser vistos como los raros. No me importa ser visto como el raro en esta noche. Yo, como pastor de una congregación, yo tengo la obligación de predicar lo que Dios reveló en su palabra.
Si me quiere, bien. Si no me quiere, también. Santo. Pero yo el día de mañana, cuando me muera y vaya a la presencia de Dios y vea ese rostro que brilla como el sol, y vea esos ojos que son llamas de fuego, y vea esos pies que son bronce bruñido, y escuche esa voz que son como torrentes de agua, y me pregunte: Gabriel Álvarez, ¿predicaste mi evangelio? Gabriel Álvarez, ¿enseñaste mi palabra? Yo no le puedo agachar la cabeza y decir: Señor, me dio pena, Señor, me dio miedo. ¿Sabe qué me va a decir? Me va a contestar con Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos. Wow, santo. Dejemos tanta tontería y prediquemos las santas escrituras. Prediquemos la verdad que ha sido una vez dada a los santos, a los cuales ni por un instante nos doblegamos ante ellos. Oh my God. Porque queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio por ustedes. Eso es valentía. ¿Qué dijo Pablo? Prefiero que me expulsen, prefiero que me maldigan, prefiero que me hagan ustedes lo que sea, pero yo no voy a corromper la verdad. Era tal el celo de Pablo que cuando Pedro se puso todo hipócrita a retraerse de los gentiles, Pablo lo exhortó delante de todo el mundo. ¿Usted dónde ve hoy en las redes sociales que la gente se corrija? No, todo se tiene que tragar. Y no diga nada, no diga nada, no diga nada, porque de pronto herimos susceptibilidades. Que se hieran. Si alguien está engañando a la iglesia del Señor con falsas doctrinas, que esa persona pague las consecuencias. Santo. ¿Sabe por qué la gente sigue profetizando falsas cosas? Porque nadie les dice nada. Santo. Una sola pregunta. Si profetizaron en contra de los huracanes y los huracanes no se detuvieron, ¿no dice la Biblia que si alguien profetiza en Deuteronomio capítulo 18 en nombre de Jehová y no se cumple la profecía, no le tengas miedo al tal profeta? Santo. Por favor, regresemos a la escritura. Le profetizan un montón de gente y no se cumple nada. No se cumple nada. Y todavía los llamamos apóstoles, y todavía les decimos profetas, y todavía les hacemos la venia cuando los vemos. Si no se cumplió, el tipo o la tipa no es ningún profeta, hombre. Santo. Respetemos al Señor y respetémonos nosotros mismos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14 al 18. Aleluya. Dice allí la palabra del Señor: por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido? ¿Sabe por qué no se ha desatado los juicios de Dios sobre la tierra? Porque tiene paciencia. Pero esa paciencia se va a agotar y se va a terminar. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo, escuche lo que dijo Pedro de Pablo. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. ¿Con qué escribió Pablo? Con la sabiduría que Dios le dio, al tratar estos temas en todas sus cartas. Y va lo que dice Pedro: algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Pedro mismo reconoció que la revelación que Dios le dio a Pablo era difícil de entender. Pero vea la advertencia: y los que son ignorantes. ¿Sabe qué dijo Jesús en Lucas capítulo 6? Que si un ciego guía a otro ciego, ambos ciegos caerán en el hoyo. Una pregunta: tú escuchas a una persona que es más ignorante que tú, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas. Toda esa gente que dice que la gracia paulina nos da pie para que pequemos, están endemoniados. Tergiversaron las cartas del apóstol. Pablo nunca predicó una gracia que diera ocasión al pecado. Por el contrario, Pablo predica que no podemos seguir pecando porque ahora pertenecemos al reino de Dios y a la gracia de Dios. Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura.
Y va lo que dice Pedro: esto resultará en su propia destrucción. No solamente el que predica la herejía se va a destruir, el que la recibe, el que la oye, la recibe y la acepta. Todo hombre y mujer que se casa con alguien de su mismo género y pretenden pastorear la iglesia del Señor, ellos y toda esa congregación están bajo maldición. Por más bonito que suene y por más corazoncitos que pongan y por más arcoíris que coloquen en las redes sociales, están bajo maldición. ¿Y sabe quién lo maldijo? No lo maldije yo, lo maldijo el que los creó desde antes de la fundación del mundo. Esto resultará en su propia destrucción. Y dice Pedro: queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿En qué es que hay que crecer? En la gracia. ¿Y cómo yo crezco en esa gracia? Por el conocimiento. ¿Y dónde está ese conocimiento? En las 21 epístolas apostólicas. Y Salvador Jesucristo, a Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Y mi tercer pasaje para concluir esta predicación se encuentra en Judas capítulo 1 versículos 3 y 4. Dice: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema. Vea, él iba a escribir sobre la salvación, pero se dio cuenta que debía escribirles sobre otro tema. ¿Y cuál era ese otro tema? Para rogarles que defiendan la fe. Que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Vio que no hay dos fe, vio que no hay dos evangelios, solamente hay uno, una fe, un evangelio, un Señor, un Dios y Padre, un solo Espíritu, solo hay uno. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Dios nos ama a todos y por lo tanto Dios no va a tener problema con que nosotros seamos homosexuales, lesbianas, ladrones, ávaros, hechiceros, fornicarios, adúlteros. Sí, váyase con ese manto a misa. No, ahora ya no estamos en ley, hermanito Gabriel. Ahora estamos en gracia y la gracia lo admite todo. Sí, vaya con el manto a misa. No sabe por ningún manto a ninguna misa. ¿Saben dónde va a terminar? En el mismo infierno. Que la gracia, que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Esto se predica abiertamente en las redes sociales. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado, el que tergiversa la doctrina apostólica ha negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. El que le altera, quitándole, oponiéndole a la doctrina, a la fe que una vez ha sido establecida, negó a Jesús. Versículos 17 y 19. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona. ¿Sabe cómo llama el apóstol Judas a los que tergiversan la doctrina apostólica? Gente burlona, cuyo único objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. ¿Sabe por qué muchos predicadores le enseñan a la gente que no hay ningún problema con el pecado? Porque el día que ellos pequen no quieren ser juzgados. ¿Sabe por qué le enseñan a la gente que no hay que meterse en la crianza de los hijos? Porque el día que ellos pequen, tampoco ellos quieren que les pisen las mangueras. Seamos inteligentes, seamos mansos, pero no mensos. El día que yo me pare aquí, o cuando regresemos al templo, yo me pare y le diga a usted: no se preocupe, que Dios nos ama a todos y usted puede vivir como le dé la gana. ¿Sabe qué le estoy diciendo? Anticipadamente, que yo voy para allá. A mí me enseñó algo mi padre Hugo López. La doctrina de una congregación depende 100% del que predica.
¿Sabe por qué? Porque si el pastor no tiene temor de tergiversar la escritura, no tiene temor de acostarse contigo, no tiene temor de robarte la plata, no tiene temor de vivir una vida en pecado. Los apóstoles advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo único objetivo en la vida era satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu en ellos. ¿Tienen qué? Al Espíritu en ellos. ¿Cómo saber si un hombre está lleno del Espíritu Santo? Porque ese hombre tiembla ante la palabra de Dios. ¿Sabe de dónde venía el celo del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y del apóstol Judas? Por preservar la pureza de las escrituras para los oyentes, por preservar la pureza de la doctrina. ¿Sabe de dónde provenía? Del Espíritu Santo. Y por último, en cuarto lugar, la doctrina apostólica es el alimento de nuestro crecimiento espiritual para llegar a ser lo que Dios desea que seamos, imagen de su Hijo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes llamó también justificó, para que todos fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sabe cuál es el fin de la doctrina apostólica? Alimentar tu espíritu de tal manera que tengas un desarrollo espiritual y el carácter de Cristo se forme en ti. Hijitos míos, les dijo Pablo, creo que a los Gálatas o a los Colosenses, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en sus corazones. Pedro lo expone así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sabe dónde está la leche espiritual no adulterada? En las epístolas, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Termino mi mensaje de esta noche. Pero ¿dónde se encuentra esta leche espiritual no adulterada para nuestro crecimiento espiritual? En las 21 epístolas apostólicas. No estoy negando la vigencia de la totalidad de la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Siempre lo he creído. Soy un creyente que cada parte de la escritura la necesito para mi crecimiento espiritual, pero quiero poner un énfasis en las 21 epístolas apostólicas, porque considero que la iglesia del Señor, de mi Señor, necesita el conocimiento que se le reveló a estos hombres por el Espíritu Santo. Necesita esa palabra que el Espíritu Santo inspiró. ¿Para qué? Para que conozcamos a Jesús, para que nos desarrollemos en Jesús y para que ya no seamos niños espirituales. Romanos, las 2 epístolas de Pablo a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las 2 de Tesalonicenses, Timoteo, las 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, las 2 de Pedro, las 3 de Juan y Judas. Ahí está. La doctrina apostólica está inmersa en cada una de estas epístolas. Por esta razón debemos leerlas y estudiarlas como una prioridad urgente para que podamos edificar vidas cristianas que glorifiquen a Dios. Y si algún consiervo ha visto esta enseñanza, por favor, yo le pido, considere lo que usted escuchó hoy. No se deje llevar por una mala impresión acerca de esta enseñanza. Considere lo que usted escuchó hoy y dele una dieta a su congregación de lo que los apóstoles enseñaron. ¿Por qué no tomamos un día, un culto, y nos sentamos y repasamos epístola por epístola, pasaje por pasaje, lo que el Espíritu Santo le reveló e inspiró a Santiago, a Pedro, a Juan, a Judas, a Pablo, y regresamos a la doctrina del Señor? Yo sufro, se los confieso, yo sufro cuando yo escucho ciertas predicaciones. Yo sufro, no lo niego, lloro en silencio. ¿Por qué? Porque se engaña descaradamente a la gente.
La doctrina apostólica está inmersa en cada una de estas epístolas. Por esta razón debemos leerlas y estudiarlas como una prioridad urgente para que podamos edificar vidas cristianas que glorifiquen a Dios. Esto lo dijo el apóstol Pablo sobre la necesidad de leer las epístolas, Colosenses 4:16. Cuando esta carta, la que él escribió a los colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Yo quiero terminar mi mensaje de esta noche haciendo la invitación. La primera epístola que se escribió del Nuevo Testamento es la epístola del apóstol Santiago. Esta epístola tiene un solo mensaje: la fe práctica de los santos. A partir del próximo jueves, si usted me quiere acompañar, yo la voy a enseñar línea sobre línea, y así todos los jueves hasta que yo me vaya para el cielo o el Señor venga del cielo por nosotros. Yo me voy a dedicar a enseñar línea sobre línea cada una de las epístolas del Nuevo Testamento. He tenido esta carga por meses. He orado al Señor y le he dicho: Señor, yo quiero enseñar las epístolas tal y como fueron escritas a la gente del primer siglo. Y solamente ayer recibí la confirmación de parte del Señor en mi corazón, y hoy me dio esta palabra para iniciar ese proceso. Es un proceso largo, es un proceso largo. Enseñar epístola por epístola, renglón sobre renglón. Pero como usted y yo no tenemos afán, y como yo veo las cosas, si nos agarra la segunda venida de Cristo enseñando las epístolas, seremos gloriosos. Yo he concluido el mensaje de esta noche. Incline su rostro. Padre, te damos gracias. Señor, si de alguna forma en esta noche yo he dicho algo que no haya glorificado tu nombre y no haya sido de bendición para los oyentes, te pido que me perdones. Pero Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes, Padre, que lo único que yo quiero es edificar tu iglesia, es edificar la iglesia Maranata Yarumal y a todos aquellos que tengan a bien conectarse con este siervo. Espíritu Santo, me coloco en tus manos y coloco esta predicación en tus manos, y te pido, amado Espíritu Santo, por favor, edifica nuestra fe con la doctrina que le revelaste al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, al apóstol Juan, al apóstol Santiago, al apóstol Judas. Aleluya. Señor, por favor, nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Quiero decir dos cosas para concluir. Recordarles que este sábado tenemos nuestro servicio de Santa Comunión. Prepare sus implementos desde su casa. Vamos a tener la Santa Comunión este sábado. Y lo segundo, quiero recordarles un pasaje de la Escritura que dice en Proverbios 3, 9 y 10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Mis amados, no deje de darle a Dios lo que es de Dios, para que usted pueda recibir de Dios lo que es suyo. Le amo, le bendigo. Gracias por haber estado conmigo esta noche. Gracias por haber recibido la palabra que se expuso esta noche. Mañana, viernes, por mi Facebook, Gabriel Álvarez, desde las 5 de la mañana estaremos teniendo un tiempo de oración. Voy a hacer un énfasis en dos necesidades: las necesidades físicas de sanidad, y vamos a estar orando por las necesidades económicas. Los espero 5 de la mañana. Gloria al Señor. Le amo. Recuerde, estamos en YouTube, Iglesia Maranata Yarumal. Estamos en el Facebook, en el fanpage Iglesia Maranata Yarumal, y estamos en Instagram como Maranata Yarumal. Sean muy bendecidos. Espero que estas palabras hayan hecho mella en su corazón. Bendiciones. Feliz noche.